Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 251. Tie Ant-Man. Nick Fury inmediatamente miró a Loki, que estaba de pie junto a él. Loki se encogió de hombros y dijo: para ser honesto, también creo que la respuesta a esta pregunta debería ser yo. Estaba engañando a los demás deliberadamente. Al fin y al cabo, era un modo arena. De los 5 jugadores, solo 3 podían ganar. Esto significaba que, para asegurar la victoria, no solo había que acertar, sino también eliminar a otros jugadores. Loki era naturalmente hábil en este tipo de juegos. Aprovechando las dudas de los demás sobre él, lanzó una bomba de humo, aunque pensó que la respuesta a esa pregunta probablemente no era él. Según el futuro revelado en juegos de preguntas anteriores, en la línea temporal normal, la única vez que causó problemas en la Tierra fue durante la batalla de Nueva York. Aunque robó el Tesseracto, fue de S.H.I.E.L.D., no de la base de los Vengadores. Después de la batalla de Nueva York, debería estar en Asgard lidiando con el Ragnarok, y definitivamente no habría tenido tiempo de hacer nada en la Tierra. Además, la opción de Thanos también podría descartarse. Según la información revelada en el juego de preguntas anterior, Thanos era conocido por su comportamiento directo y dominante. No recurría a trucos furtivos, sino que iba directo a por lo que quería. Así que la respuesta correcta debería ser una de las 2 opciones restantes. Loki pensó que la primera opción tenía mayor probabilidad, y la razón era simple. Scott Lang fue el nuevo jugador seleccionado en este juego de preguntas. Según las reglas de los juegos de preguntas anteriores, muchas preguntas solían estar directamente relacionadas con los nuevos jugadores. Por lo tanto, Loki creía que la segunda opción era la respuesta más probable. Por supuesto, prefirió responder correctamente solo, así que los engañó y dijo: ¿recuerdan la batalla de Nueva York? Les hice bromas a todos y robé el Tesseracto fácilmente. No, no tienes razón, Tony Stark negó con la cabeza y dijo: si mal no recuerdo, durante la batalla de Nueva York, el cubo cósmico estaba en S.H.I.E.L.D. No lo robaste. Fue más bien un robo descarado. Loki se encogió de hombros. Eso depende de cómo definas robar y hurtar. ¿Cuál crees que será la respuesta? Nick Fury lo miró y se dio cuenta de que la opción A y la opción D podían descartarse. Creo que Scott ha demostrado que será miembro de los Vengadores en el futuro. Aunque los Vengadores se enfrentaban a una guerra civil en ese momento, fue suficiente para disipar sus sospechas. Y es bien sabido que Thanos quiere obtener las gemas del infinito, e invadió la Tierra y obtuvo la gema de la mente en Wakanda, no en la base de los Vengadores. Entonces la respuesta correcta posiblemente esté entre B o C. Pensé que la posibilidad de la segunda opción era mayor, pero el razonamiento de Tony tiene sentido, así que solo queda una opción. Su análisis estaba bien fundado y su método de eliminación para esta pregunta de opción múltiple fue eficaz. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que mientras Nick Fury analizaba tranquilamente, secretamente le hizo una señal a Tony Stark con las manos detrás de la espalda, insinuando que debía elegir a Nick Fury, aunque parecía severo, no era ingenuo. Pensaba como Loki y comprendió que, en esta lucha competitiva, necesitaban usar estrategia y tácticas para triunfar. Tras la experiencia de la ronda anterior, donde Thor y T'Challa tuvieron dificultades, no querían ser los perdedores en este juego. En cambio, todos aspiraban a estar en el grupo de los ganadores. A diferencia de los jugadores de la ronda anterior, los jugadores con los que se encontraron esta vez parecían ser menos amigables. Loki era un tipo astuto y deshonesto que había causado problemas en la Tierra tanto en esta línea de tiempo como en la línea de tiempo original. Hank Pym tampoco era confiable y tuvo una disputa con Tony Stark desde el principio. Por lo tanto, Nick Fury tomó su decisión fácilmente.
En este juego, Tony Stark era su fiel compañero. Esta ventaja cooperativa era significativa. 2 personas podían trabajar juntas, lo cual era mejor que los otros 3 jugadores lucharan de forma independiente. Tony Stark notó los sutiles movimientos de Nick Fury. Al fin y al cabo, eran colegas y ya habían luchado codo con codo, así que se entendían bien. Con una mirada astuta, Tony dijo: Nick tiene razón. La respuesta es obvia. Quien responda rápido gana 4 puntos. Veamos qué manos son más rápidas. Loki sonrió y dijo: competencia justa. Veamos quién puede responder y sumar puntos. Hank Pym permaneció en silencio y Scott Lang mostró una sonrisa sincera, diciendo: seguiré tu ejemplo. Descubrió que este juego de preguntas y respuestas no parecía muy difícil. Si todos usaban sus cerebros juntos, podían encontrar la respuesta rápidamente. Cuando empezó la cuenta regresiva, todos estaban ansiosos por responder y pulsaron el botón que tenían delante. Scott Lang resultó ser el afortunado. Se rió y de inmediato eligió la opción, diciendo: elijo la C. Hank Pym miró a Tony Stark y se burló: eres igual que tu padre, elijo A. Tony Stark respondió con desdén: yo también elijo A. Desafortunadamente, Scott Lang no fue lo suficientemente inteligente como para entender que lo estaban engañando para que eligiera la opción que querían. Tanto Nick Fury como Loki tomaron sus decisiones, y ahora Scott Lang quedó estupefacto. Después de escuchar su análisis la mayor parte del tiempo, donde afirmaban que la respuesta correcta era clara y que quien respondiera primero obtendría 4 puntos, solo que él eligió una respuesta que ellos analizan y todos los demás lo eligieron a él en su lugar. Oye. ¿Qué pasa? Acabas de decir que la respuesta era clara. Entonces, ¿por qué me elegiste? Scott Lang extendió las manos, sintiendo como si lo estuvieran atacando. Hank Pym meneó la cabeza y dijo: idiota, te guiñé un ojo hace un momento, pero no lo viste, ¿verdad? Dime, ¿por qué te metieron en la cárcel? Scott Lang no ocultó la verdad. Había trabajado para una empresa que engañaba a los consumidores para obtener grandes beneficios. Incapaz de soportarlo, expuso las malas prácticas de la empresa al mundo exterior. Como resultado, la empresa lo tomó en represalia y lo despidieron. Enfadado, Scott Lang decidió descifrar el sistema de seguridad de la empresa, robar el dinero y distribuirlo entre quienes habían sido engañados. Aunque lo que hizo fue bueno, al estilo de Robin Hood, lamentablemente, sus acciones fueron consideradas un robo ante la ley. Tal comportamiento sería severamente castigado, lo que lo llevó a prisión. ¿Qué? ¿Solo por ser ladrón puedo colarme en la base de los Vengadores para robar cosas y salirme con la mía? Vamos, es la base de los Vengadores. Incluso en prisión, he oído hablar de ellos. Son todos gente extraordinaria y buena. No puedo robarles así como así. Scott Lang todavía no estaba dispuesto a creer que la respuesta pudiera ser él mismo, o en otras palabras, todavía se aferraba a un rayo de esperanza de haber respondido correctamente. Chapter 252. Wrong Information. Scott Lang se quedó estupefacto en ese momento y sintió ganas de llorar, pero no le quedaban lágrimas. Había escuchado una acalorada discusión hacía unos momentos, y todos llegaron a la misma conclusión sobre la respuesta correcta. Así que se apresuró a elegir su respuesta, pero al final, fue el único que eligió la C, mientras que todos los demás habían elegido la A. La respuesta a esta pregunta no puede ser yo. Sí, admito que una vez me encarcelaron por robar, pero sé que vale la pena robar y que no. Ir al cuartel general de los Vengadores, donde se reúnen los superhéroes, es buscarse problemas, y no soy tan estúpido. Scott Lang discutió apresuradamente, intentando convencerlos de que no era un ladrón. Sin embargo, se anunció la respuesta correcta. La respuesta correcta es: Scott Lang / Ant-Man. El jugador Scott Lang respondió incorrectamente y se le restaron 4 puntos. Felicitaciones a los jugadores Tony Stark, Nick Fury, Loki Laufeyson y Hank Pym por responder correctamente y ganar 1 punto cada uno. En ese momento, Scott Lang perdió completamente la cara y miró enojado a Tony Stark. Oye, confié tanto en ti. Eres un superhéroe, y aún así usas trucos tan descarados para engañarme. Tony Stark se frotó la barbilla, un poco avergonzado por lo que había hecho. Su intención original era Hank Pym. Pero no esperaba que Hank Pym no cayera en la trampa, y en cambio, Scott Lang se convirtió en la víctima. Tony estaba a punto de disculparse, pero Scott Lang, cada vez más enojado, lo regañó. Muy bien, ahora estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Hank.
Eres despreciable y desvergonzado. Debe estar en tus genes. La expresión de Tony Stark cambió al instante. Se burló. Oh, no esperes que nadie se haga responsable de tu estupidez. Además, esta pregunta ha demostrado que eres un ladrón. Siendo así, no tengo ningún problema en lidiar contigo. Es mi deber atrapar a los malos. Cállate, no soy un ladrón. El rostro de Scotland se oscureció. Ya lo he dicho antes, esos ricos corruptos son ladrones, igual que tú, que defraudan a la gente común y les roban hasta el último centavo de sus bolsillos. Solo hice lo que cualquier persona con buena conciencia debería hacer. Tony Stark se encogió de hombros. No intentes evadirlo, veamos los hechos. En ese momento, un vídeo de la respuesta correcta a la pregunta anterior comenzó a reproducirse en la cortina de luz. Las imágenes mostraban un estudio con dos hombres y una mujer rodeando una mesa con un diagrama estructural de un objeto hecho a máquina sobre ella. Al observar más de cerca, los 4 jugadores encontraron muy conocidos a los 2 hombres en la cámara. Eran los nuevos jugadores Scotland y Hank Pym, seleccionados esta vez. Necesitamos recuperar el prototipo de este señuelo de información, que inventé mientras trabajaba en Shield. Hank Pym en el vídeo señaló el dibujo de diseño en la mesa y explicó lentamente. La mujer de pelo corto en la foto continuó. Lo necesitamos para contrarrestar el bloqueador de interruptores que Cross instaló en la bóveda de vista. Hank Pym luego mostró algunas fotos antiguas. Está en el viejo almacén de Howard Stark, acumulando polvo. En Nueva York, Norteamérica, esto debería ser pan comido para ti. Al ver esto, Tony Stark se cruzó de brazos y resopló con frialdad. Mira, está claro quién es el ladrón. Con razón estás defendiendo al viejo. Ustedes dos están involucrados en este robo. Hank Pym frunció el ceño y replicó. Pero eso es algo que yo inventé. Sin embargo, la propiedad pertenece a mi padre y es propiedad de Industrias Stark. Por mucho que lo intentes, este tipo de comportamiento es un robo. Tony Stark levantó la barbilla. Y apuesto a que robaste este prototipo de señuelo de información para facilitar el ingreso a las casas de otras personas y el robo de cosas, ¿verdad? De la conversación entre los 3 en el vídeo, no fue difícil analizar esta información. También estaba claro que la razón por la que Scotland se convertiría en Ant-Man en el futuro se debió obviamente a la ayuda y aprobación de Hank Pym. Nick Fury preguntó con curiosidad. Hank, ¿quién es Cross? Hank Pym explicó con enojo. Darren Cross, mi alumno, es enérgico y ambicioso. Después de jubilarme, la empresa logró un buen desarrollo bajo su dirección. ¿En serio? Parece que tienen una buena relación, preguntó Nick Fury de inmediato. Si es así, ¿por qué intentarías colarte en casa de tu estudiante en el futuro? Jaja. Hank Pym permaneció inexpresivo. ¿Cómo puedo saber la respuesta al futuro? Lo dijo, pero ya había adivinado algunas verdades en su corazón. A partir de este vídeo, era evidente que su yo futuro había comenzado a entrenar a Scotland. Este tipo, con un historial de robo, se había convertido en una nueva generación de Ant-Man. Los orígenes de Ant-Man se encuentran en la tecnología relacionada con las partículas Pym. Tras la tragedia, Hank Pym se dio cuenta de que esta tecnología podría causar un gran daño a la sociedad, así que la selló por completo. Pero después de años de paz, algo debe haber sucedido para impulsar el reinicio del proyecto Ant-Man. Hank Pym pensó que su alumno, tan curioso como ambicioso, debía haber investigado en secreto alguna noticia sobre Ant-Man desde que se enteró. Por lo tanto, se podía inferir razonablemente que su reinicio del proyecto Ant-Man tenía una conexión inseparable con su alumno Darren Cross. El vídeo en la cortina de luz continuó. La cámara enfocó a un avión volando entre las nubes. En la imagen, Scotland se había puesto un traje de Ant-Man y se había vuelto tan pequeño como una hormiga, con un grupo de hormigas voladoras a su lado. Tras comunicarse con Hank Pym, montó una hormiga voladora y salió volando. Hank Pym y la mujer de pelo corto estaban en una sala de monitoreo, observando atentamente sus movimientos. Todo parecía ir bien, pero cuando Scotland pasó por las nubes, algo salió mal. Oye, Hank, ¿no dijiste que esto era solo un almacén abandonado? Mentira. Cabrón. Había un edificio rectangular debajo de él, que parecía muy similar, después de todo, había un cartel muy obvio en él. El cuartel general de los Vengadores. En la sala de monitoreo, Hank Pym se dio cuenta de que su información era errónea al mirar las fotos antiguas. Se apresuró a recordar. Evacúen rápido.
Al ver esto, Tony Stark no pudo evitar reír. Jaja, dos ladrones estúpidos. ¿No pueden revisar el lugar de antemano? Son realmente estúpidos y aficionados. Chapter 253. Falcon vs Ant-Man. El ladrón Hank Pym parece ser muy poco profesional y no investiga a lo suficiente sobre el trabajo de inteligencia. Pero esto también es normal. Hank Pym parece un anciano caballero británico, tiene un alto nivel intelectual y es un gran científico. Pero no es lo suficientemente profesional como para cometer este tipo de hurtos. Su desfase informativo es demasiado grave. En el futuro, la antigua sede de Industrias Stark se ha transformado en el cuartel general de los Vengadores. Como resultado, ha causado muchos problemas. Tony Stark se rió tanto que se le saltaron las lágrimas. Se secó los ojos y dijo: para ser sincero, pensé que ibas al cuartel general de los Vengadores, pero antes de actuar, ni siquiera sabías que era el cuartel general de los Vengadores. El rostro de Hank Pym estaba oscuro, y no había manera de explicarlo, porque ya lo había pensado antes y debió haber sido engañado por la descripción de esta pregunta. Nick Fury, muy avergonzado al ver la escena, dijo con una sonrisa contenida: bueno, Stark, no tenemos planes de trasladar la sede de los Vengadores allí ahora, y nadie puede predecir qué ocurrirá en el futuro. Además, la dirección exacta de la sede de los Vengadores no se anunciará al mundo exterior. El razonamiento es el mismo, pero ver el futuro con tus problemas transmitidos en vivo al mundo entero, e incluso a la gente del universo, sería muy vergonzoso. En ese momento, solo podía permanecer en silencio y fingir que no veía nada. En el vídeo, después de regañar a Hank Pym, Scott Lang no siguió sus órdenes de evacuar sino que insistió en continuar con la tarea. No parece que haya nadie ahí, Anthony, llévame al tejado. Al ver que no le escuchaba, Hank Pym se enfadó un poco. Él va a pagar el traje de Ant-Man. La mujer de pelo corto lo miró y dijo: lo pagó con su vida. Tony Stark no se olvidó de mirar a Hank Pym en ese momento y le dijo a Scott Lang: mira, a este viejo no le importa tu vida en absoluto, le importa más el traje de Ant-Man que usas. A Scott Lang no le importó mucho. Bueno, yo también creo que no valgo tanto como su traje que puede convertir a la gente en el tamaño de hormigas. Tony Stark quedó un poco desconcertado, pero no esperaba que este tipo fuera tan consciente de sí mismo. Scott Lang se mostró muy abierto y se encogió de hombros. No sé por qué mi yo futuro hará cosas contigo, pero como confiaré en ti en el futuro, también lo haré ahora. Hank Pym negó con la cabeza discretamente, pensando que aunque este tipo no tiene una buena mente como su ambicioso estudiante Cross, tiene una buena personalidad, por lo que no es de extrañar que su yo futuro lo elija para convertirse en Ant-Man. Mientras hablaban, Scott Lang, que se había convertido en una pequeña hormiga, aterrizó con éxito en el techo del edificio de los Vengadores. Hank Pym todavía intenta convencerlo de evacuar, pero Scott Lang piensa que está bien, es tan pequeño que nadie lo encontrará. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, el halcón voló directamente. Scott Lang dijo: mira, está bien, no puede verme. No, puedo verte. Falcón lo detectó de inmediato. Al ver esto, Scott Lang no tuvo más remedio que volver a su tamaño normal y tomó la iniciativa de levantar su máscara para mostrar su rostro. Hola, soy Scott, soy Ant-Man. Tony Stark no pudo evitar reírse otra vez al ver esto. ¡Qué idiota!, reveló su identidad. Scott Lang le extiende las manos. Oye, deja de reírte como un idiota. ¿Qué tiene de malo decir eso? Cree que su yo futuro es genial y no hace cosas malas. Bueno, robar es un poco deshonesto, pero su yo futuro ya le ha dicho a Falcón que solo quiere pedir prestado algo. Tony Stark se rió hasta que le dolieron las mejillas. Bueno, hombre, admito que serás un comediante calificado. Escucha, mientras alguien no sea tonto, no se dejará engañar por ti. Falcón no es tonto e inmediatamente ve a Scott Lang como un intruso y trata de capturarlo. Scott Lang tuvo que seguir creciendo hasta el tamaño de una hormiga para poder jugar al escondite con él, pero aún así, las gafas que usaba Falcón aún podían capturar sus huellas. Ant-Man perdió la ventaja del ocultamiento, pero fue la primera vez que Falcón se enfrentó a un enemigo que podía crecer y encogerse. Al principio, se sintió un poco incómodo y fue derrotado por Scott Lang. Este tipo también es gracioso. Mientras golpeaba a Falcón, se disculpó. Lo siento mucho. Tony Stark negó con la cabeza. Falcón debe estar furioso, esta es su escena vergonzosa. Nick Fury también dijo:
A Sam no le importa hacer el ridículo, pero ciertamente no quiere que Steve se vea en una apariencia tan vergonzosa. Sí, todo el mundo sabe que es un gran fan de Steve. En la imagen, Ant-Man y Falcón están enredados sin cesar, lo que también pone extremadamente nerviosos a Hank Pym y a la mujer de pelo corto. Toreo. Y causar estragos. Después de un tiempo, Ant-Man se estrelló, resultado de Scott. ¿Qué tal? A todo. Te colaste en mi traje y causaste daños a mi traje. Muy bien, nunca tendrás otra oportunidad en el futuro. Planeó desarrollar un sistema para prevenir la invasión de insectos después de regresar, lo que no fue difícil. Scotland se encogió de hombros. Para ser honesto, no quería estar en tu contra. Al final del vídeo, Ant-Man regresó y Hank Pym lo reprendió sin contemplaciones por ser irresponsable, desobediente a las órdenes y actuar de manera imprudente. Scotland en la cámara no puso excusas, simplemente sacó silenciosamente el dispositivo mecánico de su bolsillo. Chapter 254. Quantum Realm. En el vídeo de la cortina de luz, aunque Scotland no obedeció la orden, insistió en ir al cuartel general de los Vengadores, lo que enfureció mucho a Hank Pym. Sin embargo, inesperadamente, Scotland finalmente consiguió el dispositivo mecánico que buscaban. Y el vídeo terminó aquí. Tony Stark se burló. Bueno, aunque tus preparativos preliminares parecen amateurs, esto no estuvo mal. Este no es un buen elogio. Scotland se mostró severo y quiso refutar al oír las palabras, pero en ese momento oyó una voz fuerte sobre su cabeza. El jugador Scotland ha acumulado más de 3 puntos negativos. Se ha iniciado el castigo en el primer nivel. Esta era la primera vez que Scott participaba en el concurso, y nunca había visto una transmisión en vivo. Por eso, desconoce la existencia de esa regla. Por apresurarse al responder la primera pregunta, y bajo el ataque de Tony Stark, Loki y Nick Fury, eligió una respuesta incorrecta, lo que resultó en menos 4 puntos en el juego inicial. Ahora, como acumuló demasiados puntos negativos, recibió un castigo directo. Scott Long se quedó desconcertado por un momento, y luego vio una fuerte corriente que lo atravesaba de arriba a abajo, convirtiéndolo casi instantáneamente de una roca blanca a una roca negra. Mierda. Mierda, me duele. Que te jodan, maldita sea. Scott Long estaba convencido de que nunca había experimentado un dolor tan intenso cuando creció hasta ahora, y parecía haber sido devastado de adentro hacia afuera, desde el alma hasta el cuerpo. Tony Stark se rió entre dientes. Hombre, tengo que recordarte que a veces tienes que controlar tu boca y no decir nada que no debas decir. En ese momento Scotland estaba completamente entumecido, su cabeza zumbaba y su boca todavía estaba diciendo palabrotas. El jugador Scotland no se deja amedrentar. Recibirás una advertencia y un castigo de primer nivel. Si te atreves a cometer el mismo delito de nuevo, recibirás un castigo de segundo nivel. Bip. Scott por fin recibió el bautismo de electroterapia, y aún no ha bajado el ritmo. Al oír esto, negó con la cabeza y dejó de maldecir rápidamente. Vale. Lo siento, no volveré a maldecir. Sin embargo, aún no había terminado de hablar, la siguiente corriente eléctrica todavía lo penetró de arriba a abajo, y Scott Long experimentó el dolor nuevamente. Pero finalmente aprendió la lección esta vez, y el dolor era tan fuerte que simplemente gritó y no se atrevió a maldecir más. Tony Stark se encogió de hombros. Mira, se lo he recordado. Nick Fury aprovechó la oportunidad para conquistar a Hank Pym en ese momento. Doctor, usted también sabe lo difícil que es el futuro que nos espera, tal vez deberíamos estar unidos. Hank Pym lo interrumpió. Vamos, Nick, ¿quieres que vuelva a S.H.I.E.L.D.?
No lo pienses, he estado fuera tantos años y además estoy retirado. Nick Fury negó con la cabeza. En el vídeo de ahora, no parece un anciano rico viviendo su jubilación, doctor. Tendrá problemas en el futuro y podría necesitar nuestra ayuda. Hank Pym miró a Scott Lang, quien seguía aturdido a su lado, y dijo: primero, resuelve el problema inmediato. Lo que veo de ti sigue siendo lo mismo. Francamente, cuando dejé Shield, además de la investigación privada de Howard sobre mi tecnología, también estaba harto de tus intrigas. Estaba insinuando que Nick Fury y Tony Stark simplemente se salieron del apuro y deliberadamente dijeron la opción incorrecta para engañar e interferir con su respuesta. De hecho, Nick Fury hizo esto principalmente para protegerse de Loki, y Scott Lang simplemente se vio obligado a intervenir. Iba a seguir persuadiendo, pero en ese momento ya había aparecido la segunda pregunta. Una nueva pregunta apareció en la cortina de luz. Entre las siguientes opciones, ¿quién confía en sus esfuerzos para regresar al mundo material real desde el reino cuántico A? Janet Van Dyne B. Hope Van Dyne C. Ava Starr B. Scott Lang reino cuántico. Nick Fury, curioso, miró a Tony. ¿Existe algo así en los conceptos científicos? Tony Stark se encogió de hombros. La ciencia no tiene fin. Ahora tenemos una comprensión muy limitada del reino cuántico, pero está claro que el reino cuántico existe. Nick Fury se dirigió a Hank Pym. Recuerdo que tu investigación, doctorado, está directamente relacionada con el campo cuántico, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos de estas opciones, excepto la opción D? Las demás nos resultan desconocidas. Lo dijo, pero en el fondo sabía que opción A y opción B eran la esposa y la hija de Hank Pym. Después de que el juego de preguntas anterior revelara el futuro de Ant-Man, inició una investigación de inmediato y, como era de esperar, descubrió la historia de Hank Pym. Este científico que desarrolló las partículas Pym y una vez trabajó para Shield es la primera generación de Ant-Man. De hecho, antes de ingresar a este juego de preguntas, ha dispuesto que los agentes vigilen en secreto a Hank Pym, y es mejor no dejarle saber sobre este comportamiento, por lo que finge que no conoce a la esposa de Hank Pym ni a su hija en este momento. Sin embargo, Hank Pym tampoco respondió a su pregunta. Sus ojos estaban aturdidos, mirando fijamente la cortina de luz, luciendo un poco emocionado, y murmurando para sí mismo. ¿Reino cuántico, Janet sigue viva? ¿Está en el reino cuántico? Scott Lang tosió y dijo sin comprender. ¿Por qué estoy ahí yo otra vez? Loki dijo. Es normal. Según la práctica habitual, los jugadores que acaban de unirse al juego de preguntas suelen recibir más preguntas relacionadas. Consideró que esta pregunta era la misma que la anterior y que la respuesta correcta debería ser B. En el ámbito cuántico, Loki no sabe nada al respecto. En primer lugar, entre las opciones mencionadas, solo Scott Lang es la más familiar. En segundo lugar, a juzgar por las reglas de juegos de preguntas anteriores, muchos jugadores nuevos siempre encontrarán la respuesta si aparece como una opción en las preguntas. Pensando en esto, Loki sonrió y dijo, elegiré la D para esta pregunta, para no mentirte. Scott Lang inmediatamente pareció cauteloso. Jeje, ya no me dejaré engañar más. Hank Pym finalmente se recuperó de su emoción, tal vez porque estaba de buen humor, también les presentó el reino cuántico y a su esposa e hija. Porque su boca está llena de diversos términos profesionales confusos, solo Tony Stark, que también es científico, puede hablar, y todos los demás sienten que están escuchando un truco. Nick Fury está bastante interesado en la experiencia de la esposa de Hank Pym. Chapter 255. Scott is wrong again. Resulta que hace mucho tiempo, cuando Hank Pym todavía trabajaba en Shield, se basó en las partículas de Pym para desarrollar el traje de Ant-Man. Contándolo, Hank Pym es la primera generación de Ant-Man, y su esposa Janet Dyne también es una mujer hormiga. Las dos parejas tenían la misión de eliminar la amenaza de un misil. Janet se aventuró en el espacio subatómico. Aunque la crisis de los misiles se resolvió con éxito, Janet también desapareció del mundo real, y su vida y su muerte fueron desconocidas. Después de tantos años de silencio, Hank Pym ha llegado a creer que su esposa probablemente murió en el accidente. Fue precisamente por eso que Hank Pym se dio cuenta de que las partículas Pym que él creó, aunque aportaban algunas comodidades y beneficios, también causaban grandes daños. Solo entonces decidió sellar las partículas Pym y el traje de Ant-Man. Durante tantos años, Hank Pym se sintió culpable, pensando que había matado a su esposa, pero aún conserva una pequeña esperanza.
Quizás su esposa no murió, sino que simplemente entró en el reino cuántico con la ayuda del estado subatómico. Como científico, Hank Pym se dijo racionalmente que, aunque esta posibilidad existe, es muy pequeña, casi insignificante. Pero ahora, la pregunta del juego de preguntas ha hecho realidad esta pequeña posibilidad. Hank Pym, como es natural, está muy emocionado, lo que significa que su esposa no solo sigue viva, sino que también tiene la oportunidad de volver a la realidad y reunirse con él. Genek definitivamente volverá, estoy segura que lo hará. Sin dudarlo mucho, Hank Pym decidió que la respuesta a esta pregunta era ella. Ella desarrolló el traje de Ant-Man conmigo y también posee amplios conocimientos profesionales. Si llega al reino cuántico, podrá descifrar el misterio y regresar a la realidad. Tony Stark frunció el ceño. No, no es tan sencillo. Lee la pregunta con atención. La pregunta enfatiza específicamente quién puede usar su propio poder para regresar del reino cuántico. Tu esposa lleva desaparecida tanto tiempo. Si pudo regresar sola, debería haberse reunido contigo porque, en el reino cuántico, no existe el concepto de tiempo. Tiene tiempo suficiente para estudiar el campo cuántico, pero obviamente no ha podido descifrar el misterio. En otras palabras, aún no ha hecho nada. Hank Pym se quedó mirando y dijo, no, Genek volverá. Tony Stark se encogió de hombros. Bueno, no discutiré contigo, solo haz lo que quieras. De todos modos, no elegiré esta respuesta. Nick Fury lo miró, y luego a Hank Pym, vacilante. No entendía en absoluto estas teorías científicas, así que solo podía confiar en el criterio de estos dos científicos. Tony, ¿cuál crees que debería ser la respuesta a esta pregunta? Tony Stark respondió con indiferencia. Yo tampoco lo sé. Si descartas otra opción, elige una de las tres. Probablemente elija la B. Jeje, se burló Scott Lang con frialdad, es el mismo truco otra vez, no caeré en él. Tony Stark negó con la cabeza. No bromeo, amigo. Si has visto los juegos de preguntas anteriores, deberías saber la respuesta a este tipo de pregunta, y la mayoría de las veces será un jugador nuevo. Así que la respuesta a esta pregunta es, o la esposa y la hija del viejo tú. Y ellas no son jugadores, así que solo queda tú. Este es un amable recordatorio de su parte, pero Scott Lang ya estuvo en prisión y nunca había visto los juegos de preguntas anteriores. Además, acaba de ser engañado una vez, así que tiene ideas preconcebidas. No importaba cómo lo mirara Scott Lang, sentía que Tony Stark estaba mintiendo, y no creía ni una palabra de lo que decía y solo se reía. Hank Pym dijo en ese momento. Elige a Scott. Ahora tienes menos 4 puntos y será difícil ganar este juego. Scott Lang tiene una buena impresión de él. En realidad, Hank Pym, con su aspecto de anciano, se gana fácilmente el favor de los demás por su apariencia y temperamento. Pero cuanto más hables con este anciano caballero, descubrirás inmediatamente que no es una persona fácil de tratar. Bien, sé elegir. Esta vez esperaré a que respondas la pregunta primero. Scott Lang aprendió una lección. Aunque apresurarse a responder tiene muchos beneficios, el riesgo también es grande. Acababa de recibir electroterapia y el dolor era tan intenso que algunas partes de su cuerpo todavía se movían sin control. En ese momento, la cuenta regresiva para la respuesta también se mostró en la cortina de luz. Todos presionaron el botón de respuesta uno tras otro. Al final, Nick Fury ganó el derecho a responder, pero aún dudó al hacerlo. No sabía si confiar en Hank Pym o en Tony Stark. Desde un punto de vista profesional, Hank Pym debe ser el más profesional. Después de todo, descubrió la partícula Pym y conoce muy bien el campo cuántico. Pero el análisis previo de Tony Stark también es muy razonable. Elijo la opción D. Al final, Nick Fury decidió creer en Tony, después de todo, era un camarada con el que luchaba codo a codo. Tony Stark siguió su ejemplo. La elección de Loki resultó ser la misma, lo que llamó la atención de Tony Stark y Nick Fury. Loki aplaudió cuando vio esto. Tony, tu análisis de ahora tiene sentido, no está mal. Deberías cuidarte de él, le recordó Nick Fury con cara de pocos amigos. Tony Stark negó con la cabeza. Este tipo es muy astuto. Scott Lang finalmente respondió, al ver que Tony Stark lo eligió, se sorprendió un poco, pero no lo dudó y eligió lo que dijo Hank Pym. Hank Pym dijo, créeme, la respuesta a esta pregunta debe ser Janet. Sin embargo, la bofetada llegó muy rápido, casi tan pronto como terminó de hablar, la respuesta correcta apareció en la cortina de luz.
Felicitaciones al jugador Nick Fury por responder correctamente y obtener 4 puntos. Los jugadores Tony Stark y Loki Laufeyson, por responder correctamente, obtienen 1 punto cada uno. Y los jugadores Scotland y Hank Pym, por responder incorrectamente, reducen 1 punto a cada uno. Scotland se dio una violenta palmada en la frente. Mierda. Ya he sumado menos 5 puntos. ¿No debería electrocutarme otra vez? Viejo, me engañaste. A Hank Pym no le importaron en absoluto sus acusaciones y parecía un poco perdido. ¿No? ¿Por qué no Genet? ¿No está en el reino cuántico? ¿Sigue estando en el final? Tony Stark negó con la cabeza. Scott, el viejo conoce muy bien el reino cuántico, pero ¿no ves que ahora está completamente controlado por las emociones, y los juicios que hace provienen de ellas? Además, no te preocupes, si mal no recuerdo, esta vez no te electrocutarán, pero la próxima vez recibirás un castigo más severo si respondes mal. Chapter 256. Denuclear Go. Como dijo Tony Stark, Hank Pym estaba realmente perturbado por fuertes emociones sobre esta cuestión, y le resultó difícil emitir un juicio racional. Pero esto es completamente comprensible, después de todo, se trata de la esposa a quien extraña tanto. Durante muchos años, Hank Pym creyó que su esposa había muerto en ese accidente, por lo que siempre se sintió culpable. Pero ahora sabe que la otra parte podría seguir viva, así que es difícil no emocionarse. Así que tomó la decisión más emotiva. No solo respondió mal, sino que además le causó más problemas a Scotland. Scotland lloraba. Mierda, Hank, me has fallado la confianza. Por un momento, planeé elegirme a mí mismo. Loki pareció recordarle con amabilidad. Amigo, deberías aprender la lección. En las siguientes preguntas, si estás entre las opciones, no lo dudes. Simplemente elige. Pase lo que pase, debes tener confianza en ti mismo. Esta confianza es muy importante. Si has visto las retransmisiones en directo de los juegos de preguntas anteriores, estarás de acuerdo. Mucha gente creyó en sí misma y respondió correctamente a las preguntas ante esta elección. ¿En serio? Scotland no tenía mucha confianza en sí mismo. Después de todo, solo era un preso que no había cumplido su condena. Loki se encogió de hombros. Peter Quill, en la última ronda del concurso, también es un jugador nuevo, como tú. Tiene mucha confianza en sí mismo y finalmente ganó el juego por creer en sí mismo. Tony Stark asintió y dijo, Scott, tiene razón, pero no es de esa clase. Este tipo es malvado. Aunque lo que dice sea cierto, no puedes creerlo del todo. Scotland dijo enojado. Todos son iguales, mientras yo esté abajo, la probabilidad de que entren al grupo de ganadores es alta. Hank Pym finalmente recuperó la conciencia y lo miró. Muy bien, parece que no eres tan estúpido. Así es como se juega. Primero expulsa de 2 jugadores, luego el resto son los ganadores. Por desgracia, la palabra eliminación ya está grabada en tu cara. Después de 2 rondas de preguntas y respuestas, Scotland finalmente entendió cómo se jugaba el juego. También pagó un precio terrible por esto. Quedó último con menos 5 puntos, lejos del grupo de ganadores. Además, acaba de pasar por 2 dolorosas sesiones de electroterapia. Sin embargo, Scotland podría convertirse en Ant-Man en el futuro. Después de todo, no es una persona común y no ha perdido la esperanza. Se animó. No, aún tengo posibilidades de volver. Si puedo responder correctamente, puedo recuperar el puntaje. Al ver esto, Tony Stark levantó las cejas hacia Loki. Parece que tu plan para hacerlo quedar atrás fracasó. Vio que Loki le había recordado amablemente a Scotland hace un momento, pero tenía malas intenciones. Tal como dijo Hank Pym, el propósito de Loki también es muy simple. Ser el primero en expulsar a Scotland del juego. La supuesta amabilidad no es más que un engaño deliberado. Loki simplemente sonrió y no respondió a la insinuación de Tony Stark. Nick Fury todavía estaba intentando entablar una relación con Hank Pym en ese momento. Hank, aunque la respuesta correcta a esta pregunta no es tu esposa, sigue siendo una buena noticia, ¿no? Hank Pym asintió. Así es, son buenas noticias. Genet sigue viva y espera a que la rescate. Esta pregunta no reveló que su esposa Jane debía haber entrado en el reino cuántico, pero al menos le dio esperanza a Hank Pym. Mientras ella esté viva, habrá esperanza. Lo más importante es que esta pregunta revela que Scotland una vez entró en el reino cuántico y regresó vivo al mundo material principal, lo cual es algo muy importante.
Lo que más quiere saber Hank Pym ahora es cómo exactamente logró Scotland escapar del reino cuántico de manera segura. Miró la cortina de luz con ojos ardientes y, en ese momento, el vídeo de la respuesta correcta comenzó a reproducirse en la cortina de luz. En la imagen, Hank Pym, su hija y Scotland están sentados a la mesa del comedor, y parecen estar preparándose para comer, pero Scotland en la cámara parece un poco inquieto y confundido. Por la conversación de Hank Pym, supieron que no hace mucho, él diseñó a Scotland para que le robara sus cosas, y su hija diseñó a Scotland para que lo encarcelaran de nuevo y luego lo encarceló de nuevo. Lo rescataron y lo trajeron aquí. Después de comprender la causa y el efecto, el público puede entender completamente por qué Scotland en la cámara se ve tan confundido. A ellos les pasa lo mismo. Oye, ¿por qué me haces esto? Por fin salí de la cárcel, y luego me engañaste. Scotland vio estos futuros, estaba un poco ansioso y no pudo evitar quejarse. Hank Pym no dio explicaciones, simplemente dijo casualmente: ¿puedes relajarte? Estos futuros aún no han sucedido. Ahora está concentrando toda su energía en ver este futuro vídeo y no tiene tiempo para lidiar con el emocional Scotland. Al ver esto, Tony Stark bromeó: ja, deberías agradecerle. Al menos te dio la oportunidad de convertirte en superhéroe, ¿no? Ser superhéroe siempre es mejor que ser ladrón. Scotland dijo con cara seria: es lindo decir, ¿te gustaría ser una muñeca a merced de los demás? Tony Stark se encogió de hombros. A nadie le gustaría esto. En el último vídeo, cuando te pusiste el traje de Ant-Man, te deshiciste de los controles, ¿verdad? Al continuar viendo el vídeo, Hank Pym reveló que llevaba mucho tiempo siguiendo a Scotland y admiraba mucho su habilidad para robar. Por cierto, también demostró su habilidad para manipular hormigas. Bajo el control de Hank Pym, las diminutas hormigas pueden mover terrones de azúcar mucho más grandes que sus cuerpos, y es precisamente gracias a estas discretas hormigas que Hank Pym afirmaba con orgullo que lo ve todo, lo oye todo y lo sabe todo. Al ver esto, Nick Fury se quejó en silencio. No me extraña que ustedes, los científicos, sean más orgullosos unos de otros. ¿Acaso se creen un dios todopoderoso después de andar dando vueltas con esta alta tecnología? Tony Stark frunció el ceño. Para quienes no entienden de ciencia, algunas de las tecnologías que dominamos parecen un dios omnipotente. Por ejemplo, podemos tomar armas nucleares. En este sentido, incluso Hank Pym, a quien le desagrada Tony Stark, está muy de acuerdo. Chapter 257. Quantum Realm. En el vídeo, Hank Pym fingió ser bueno, y Scotland solo pudo preguntarse en silencio si podría regresar a la cárcel. Soy una persona pequeña, ¿cómo puedo involucrarme en los asuntos de gente grande como tú? Preguntó Scotland. Por supuesto, Hank Pym no lo soltó y lo llevó a su sala de investigación, donde le reveló que pertenecía a la primera generación de Ant-Man. Desarrolló partículas Pym y, con esta tecnología, creó el traje de Ant-Man. Pero debido a esto, se dio cuenta del peligro de esta tecnología y decidió sellarla. Sin embargo, su antiguo discípulo y asistente, y ahora jefe de Pym Technology, Darren Cross, se interesó mucho en la tecnología que había sellado y comenzó a estudiarla en privado. Por esta razón, Darren Cross cooperó con la hija de Hank Pym para expulsar a Hank Pym de la empresa que él fundó. Al ver esto, Tony Stark no pudo evitar reír y dijo: esto es muy interesante. La gente impopular no puede quedarse en ningún sitio. Quiero decir, te echaron de S.H.I.E.L.D., y después de fundar la empresa que fundaste, te volvieron a echar y esta vez fue tu propia empresa. ¿Hay algún problema contigo? Hank Pym, naturalmente, seguía burlándose. Mereces ser el hijo de Howard. Tu padre y mi estudiante se enamoraron de mi tecnología, y resultó que el problema estaba en mí. Tu cara de descaro es igual a la de Howard, es repugnante. Tony Stark también perdió los estribos, pensando que esta vez Hank había cruzado la línea al meter a su padre en esto. Al ver que estaban a punto de discutir de nuevo, Nick Fury intervino. En serio, Dr. Pym, su empeño en ocultar los resultados de su investigación no es realista ni apropiado. La tecnología en sí no tiene nada de malo. Sí, todos somos profanos y no entendemos los principios básicos de la tecnología, pero todos entendemos que la tecnología en sí no es mala, y es también el motor del desarrollo humano. Al igual que las bombas nucleares, esta es el arma más peligrosa de la historia de la humanidad, pero nadie puede negar que es precisamente gracias a ellas que el mundo puede alcanzar la paz a largo plazo. La tecnología en sí no tiene nada de malo, solo depende de si se puede usar correctamente. Dr. Pym, ¿qué opina?
Hank Pym se burló al oír esto. Vamos, Nick, ¿no es el propósito de que hables tanto por mis partículas Pym? No es diferente de lo que hizo Howard en aquel entonces. Por cierto, llevas tanto tiempo estudiando en privado, ¿has llegado a algún resultado? No es que no comprenda esta verdad, es solo que es terco. Además, cuando murió su esposa, Hank Pym se culpó y se sintió culpable. Al ver su actitud decidida, Nick Fury no dijo mucho. Es difícil tratar con Hank Pym, pero este tipo es realmente muy capaz. Tras obtener información de inteligencia sobre las partículas Pym, SHIELD nunca ha abandonado la investigación a lo largo de los años. Es una lástima que la investigación no haya dado resultados, y la importancia de Hank Pym es evidente. Nick Fury, como es lógico, espera reclutarlo. Este juego de preguntas es una buena oportunidad, pero debe tomarse su tiempo y no hay prisa. Mientras hablaban, estaban prestando atención al vídeo en la cortina de luz. Después de que Hank Pym presentó su situación, comenzó a engañar a Scott, no, debería decirse que salvó a Scott Lang, el hombre que perdió el equilibrio y afirmó redimirlo con certeza, garantizando reunir a Scott Lang con su hija. Oye, ¿no secuestraste a mi hija? ¿Por qué te pedí ayuda cuando la vi? Scott Lang no pudo evitar mirar a Hank Pym con recelo. Hank Pym dijo enojado. Usa tu cerebro. Este vídeo del futuro no está completo. Debe ser lo que pasó antes. Puedes adivinarlo. Acabas de salir de prisión. Tu esposa debe haber encontrado a alguien más. ¿Estará dispuesta a dejar que tú, un exprisionero, te pongas en contacto con su hija? Scott Lang estaba un poco desconcertado. Aún no había salido de prisión, pero después de que lo hiciera, le sería difícil encontrar un trabajo serio. Su esposa podría haberse fugado para entonces, y probablemente no podría conseguir la custodia de su hija. La situación era realmente muy difícil. De todos modos, Scott Lang en el vídeo se dejó persuadir por los comentarios de Hank Pym, afirmando que ya estaba harto de entrar en casas y robar basura. Scott Lang. ¿Qué tengo que hacer, Hank? Hank Pym dijo solemnemente. Quiero que entres en una casa y robes algo de basura. Scott Lang. Al ver esto, Scott sintió que su yo futuro sí había sido engañado por ese tipo. Los demás no pudieron evitar reír a carcajadas. Tony Stark se rió y dijo, jajaja. Ya dije que ustedes dos son ladrones. Es muy difícil para ambos explicarlo, después de todo, los hechos están ante sus ojos. Cuando pensaron que esta transmisión en vivo se mostraría al mundo entero, se miraron, presintiendo que algo malo estaba sucediendo. En el vídeo, después de que Scott Lang se enteró de su misión, volvió a dudar, pensando que Hank Pym debería acudir a los superhéroes de los Vengadores en busca de ayuda. Sin embargo, esto enfureció a Hank Pym. He pasado la mitad de mi vida intentando evitar que gente como Stark se involucre con esta tecnología. Y no quiero regalarla ahora. Esto no es un juguete como la armadura de Tony Stark, es una tecnología que puede cambiar el mundo. Además, ahora mismo están ocupados derribando una ciudad. Al ver esto, Tony Stark se cruzó de brazos y se burló. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Crees que mi armadura es solo para jugar? Hank Pym levantó la barbilla. Tu padre codiciaba mucho mi tecnología en aquel entonces. Joven, no necesitas respetarme como un anciano, pero debes respetar a tu padre. Hay un salto en el vídeo. Scott Lang modificó el traje de Ant-Man él mismo en el estudio. Tras descubrirlo, Hank Pym le advirtió que no se moviera. De lo contrario, sufriría graves consecuencias si se perdía en el reino cuántico. No podría regresar. Luego, cuando la cámara gira, Scott Lang se transforma en un estado subatómico y entra en el reino cuántico. Chapter 258. Subatomic State. En el vídeo de la cortina de luz, Hank Pym simplemente le recordó a Scott Lang que no modifique el traje de Ant-Man sin autorización, de lo contrario, se perdería en el reino cuántico. Cuando la cámara giró, Scott Lang se transformó en un estado subatómico y entró en el reino cuántico. Loki comentó con interés. Alguien dijo antes que los futuros vídeos expuestos por el juego de preguntas son muy similares a escenas de películas, y ahora parece que efectivamente son bastante similares. Tony Stark lo miró y le preguntó, ¿por qué? ¿Ves películas de la Tierra mientras viajas por el universo? Loki se encogió de hombros y respondió, arrogantes terrícolas, el universo es vasto y no son los únicos que tienen películas. No se imaginan lo populares que son los juegos de preguntas en todo el universo.
Las personas con civilizaciones avanzadas observan atentamente cualquier pista relevante e infieren nuestro futuro, o es probable que todo lo que nos rodea sea una película virtual. Jeje, este tipo de proposición filosófica no tiene valor de discusión, se burló Tony Stark. La idea de un cerebro en una cubeta puede llamar la atención, pero no cambiará nuestras vidas. Aunque nuestro mundo provenga de una película virtual, ¿qué importa? ¿Cómo cambia algo? Gracias al juego de preguntas, hemos descubierto la verdad y podemos liberarnos de la trayectoria establecida del destino. Loki aplaudió y dijo: maravilloso discurso, Tony Stark, eres realmente muy inteligente. Tony Stark se encogió de hombros modestamente. Vamos, no necesitas adorarme. Es un hecho bien conocido. Hank Pym se mostró algo insatisfecho con la conversación y les pidió que guardaran silencio. El vídeo de la cortina de luz llegó a un segmento crucial, donde quería averiguar cómo Scotland escapó del reino cuántico y si su esposa desaparecida, Janet, también estaba allí. En el vídeo, Scotland viajó a un mundo extraño donde no existían los conceptos de tiempo y espacio. El reino cuántico. Permaneció inmóvil, encorvado, como si su cuerpo, alma e incluso pensamiento se hubieran estancado. Todos tus recuerdos, aquellos que amas, serán completamente olvidados, murmuró Hank Pym inconscientemente mientras observaba la cortina de luz. En un giro inesperado, Scotland escuchó de repente un llamado lejano, alguien lo llamaba. Papá, papá. Esto lo devolvió a la realidad e inmediatamente intentó presionar el botón de ampliación, pero no hubo respuesta. Desesperado, tanteó su cuerpo y encontró un disco de aumento. Hank Pym abrió los ojos de par en par al comprenderlo todo. En el vídeo, como esperaba, Scotland insertó el disco de aumento en el ajustador del cinturón. Tras presionar el botón del guante esta vez, la máquina de ajuste se activó, y regresó al mundo real. Tony Stark le hizo un gesto a Nick Fury. Mira, este es el poder del amor paternal. Es tan grandioso que yo también quiero un hijo. Ah, ¿sí? Buenas noticias. Dijo Nick Fury, mirándolo de arriba a abajo. He oído que un hombre que tiene un hijo madura. Tony, apoyo tu idea. Tony Stark inmediatamente frunció el ceño con tristeza. Oye, ¿qué quieres decir? ¿Me estás menospreciando, diciendo que soy inmaduro? Hank Pym intervino. Esos robots que se empeñan en manipularte, Tony Stark, solo a los niños les interesan estas cosas. ¿No te crees muy maduro? En mi opinión, eres un niño egocéntrico, grande y travieso. Estaba calificado para decir eso, considerando su antigüedad y edad. Por supuesto, a Tony Stark no le gustó esto y dijo con frialdad. Jeje. Los juguetes de mis hijos no harán que mis seres queridos se pierdan en el reino cuántico. Viejo, eres un completo inútil. Si fuera yo, no congelaría esta tecnología ni le atribuiría todos los problemas y responsabilidades a un invento científico y tecnológico. Seguiría estudiando e investigando a fondo, seguro de que podría resolver todos los problemas y revivir a la persona. En lugar de ser terco e ingenuo como tú, ignorando la gran ayuda que tu esposa necesita en el reino cuántico, ¿qué has hecho? Sus palabras fueron como una daga afilada que atravesó el corazón de Hank Pym, y la expresión de Hank Pym de repente se volvió lenta, como si hubiera envejecido mucho. De hecho, si se hubiera dado cuenta antes de que Janet no había muerto, sino que había ido a la deriva al reino cuántico, entonces habría puesto en marcha un plan de rescate y podría haber sido capaz de salvarla antes. No entiendes nada de mi tecnología. Se defendió Hank Pym, pálido. Estaba siendo testarudo, lleno de enfado en ese momento, pero por suerte, no era demasiado tarde para despertar. Scotland sintió que Tony Stark había sido un poco duro y frunció el ceño. Tony Stark, desde la perspectiva del público, claro que puedes decir eso, pero no has vivido la situación de Hank. No puedes empatizar. Lo que acabas de decir es demasiado. Tony Stark sonrió y dijo, solo sé que, como científico, no debes temer los resultados de tu investigación. Lo que tienes que hacer es conquistarlos. No hablaremos de nada más. En ese sentido, no eres ni yo ni mi padre. Hank Pym había traído a su padre delante de él una y otra vez, y hacía tiempo que estaba molesto por eso no fue cortés con el anciano en este momento. Y durante el debate, el vídeo de la cortina de luz también llegó a su fin. Al final del vídeo, Scotland regresó al mundo real. Hank Pym sentía mucha curiosidad por su experiencia en el mundo cuántico, pero Scotland lo había olvidado todo. ¿Es esto posible?
Después de que Hank Pym despidió a Scotland, miró la foto de él y su esposa, perdido en sus pensamientos, y el vídeo terminó aquí. En el vídeo, Hank Pym no estaba seguro de si su esposa, al igual que Scotland, había entrado en el reino cuántico tras transformarse en un estado subatómico. Pero Hank Pym, fuera del vídeo, lo había confirmado. Chapter 259. Wo stole the Tesseract. Ope miró a Scotland y dijo con ojos rojos. Scott, ¿me ayudarás? Scotland parpadeó y extendió las manos, diciendo. ¿Puedo pensarlo? Tony Stark bromeó. Entonces, ¿estás ayudando a este anciano solo por su hermosa hija? Scotland se rascó la cabeza y respondió. Creo, Tony, que tú eres más adecuado para ayudar que yo. Después de todo, también eres científico. Tony Stark se encogió de hombros y dijo. No lo creo. Este anciano preferiría rogarte a ti, un prisionero, que a mí, un genio. O incluso si me lo pidiera, seguiría negándome a ayudarlo. Scotland. Loki sonrió y dijo. Tony Stark, eres peor que yo. Por supuesto, Hank Pym no le pedirá ayuda a Tony Stark, aunque ha empezado a considerar algunas de sus prácticas. Pero eso no significa que pueda olvidar sus rencores con la familia Stark. Tras responder la segunda pregunta, se anuncia el marcador. Nick Fury respondió todas correctamente. Obtuvo 4 puntos en la pregunta anterior y obtuvo el primer puesto con 5. Tony Stark y Loki empataron en el segundo puesto, ambos con 2 puntos. Hank Pym es tercero con 0 puntos. El peor fue, por supuesto, Scotland, a quien le descontaron menos 4 puntos por una respuesta incorrecta a la primera pregunta. Acaba de equivocarse en otra pregunta, y ahora está en el último lugar con menos 5 puntos. Scotland se quedó atónito al ver su puntuación negativa. Este comienzo había sido terrible para él. Era su primera vez participando en este peculiar juego de preguntas y necesitaba ganar experiencia. Hank Pym lo consoló. No te preocupes, recuerdo que en la última ronda del concurso había un jugador nuevo como tú, que empezó con una puntuación negativa y estaba en el último lugar, pero tras unas cuantas respuestas acertadas, al final convirtió la derrota en victoria. El juego acaba de empezar. Aún tienes una oportunidad. Scotland se sintió mejor cuando escuchó las palabras y lo miró, diciendo. Responder correctamente y rápidamente puede ayudarme a recuperar puntos, pero hay una premisa. Debo responder correctamente. Hank Pym parecía muy confiado y dijo. Te ayudaré a responder la siguiente pregunta. Créeme, te ayudaré a ganar con éxito. Como científico con habilidades de investigación avanzadas, confía plenamente en su sabiduría. La razón por la que respondió la pregunta equivocada es que se trata de las personas que más le importan. Sus emociones lo llevaron a tomar decisiones irracionales. Él cree que si se lo toma en serio la próxima vez, podrá cambiar las cosas. Scotland y Hank Pym formaron un equipo en secreto, al igual que Tony Stark y Nick Fury. En otras palabras, habían sido compañeros desde que entraron al espacio eterno. Solo Loki parecía un poco solo, pero no le importó, entrecerró los ojos y dijo. Sí, el juego acaba de comenzar y espero con ansias tu espléndida actuación más tarde. Nick Fury aprovechó la oportunidad para recopilar información y preguntó. Escuché de Thor que el padre Odín te encargó investigar las gemas del infinito. Más tarde, también conociste a Peter Quill. ¿Conseguiste algo? Loki no se lo ocultó y respondió. Peter consiguió un orbe que contenía la gema del poder. Lo escondió para que no se lo arrebataran. Le propuse enviar la gema a Asgard para su custodia, pero, por desgracia, no me escuchó y ahora mismo está luchando contra Gamora. Hablando de eso, después de que Loki y Star-Lord se juntaran, pasaron por mucho. Después de todo, con Peter Quill como el alborotador, no importaba a dónde fuera. ¿Es pariente de Gamora? Preguntó Tony Stark con curiosidad. Recuerdo que Gamora es la hija adoptiva de Thanos. Debería saber mucho sobre él. ¿Ha hecho Thanos algo recientemente? Loki se encogió de hombros y respondió. Desde que el juego de preguntas lo desenmascaró. Ese tipo ha desaparecido. Nadie sabe dónde se esconde, pero sus secuaces también buscan la piedra infinita. Hace poco, incluso tuvo una pelea con nosotros. Si Peter no hubiera desatado las cadenas en un momento crítico, tal vez podríamos habernos librado de uno de los generales de Thanos. Nick Fury reflexionó y dijo. Obviamente, Thanos es un tipo inteligente. La situación actual no le favorece, ya que se ha convertido en un enemigo público del universo. Claro que son buenas noticias para nosotros, y la situación nos es muy favorable. Loki recordó con una sonrisa.
No, en realidad la situación no es mucho mejor porque ahora todo el universo está buscando las gemas infinitas, y todos saben que Thanos está loco. Pero todos quieren poseer ese tipo de poder. Después de la exposición al juego de preguntas, todo el universo sabe que mientras puedan recolectar 6 piedras infinitas, tendrán el poder de cambiar todo. Tony Stark miró a Loki a los ojos y preguntó, ¿incluyéndote a ti? Loki negó con la cabeza y respondió, no, no estoy interesado en esto. Jeje, estás mintiendo. Tony Stark se volvió hacia Nick Fury y se quejó. No entiendo por qué el rey Odin le pidió que recopilara información sobre las piedras infinitas. Si este tipo se apodera de las piedras infinitas, las pérdidas sufridas pueden no ser peores que las de Thanos. La batalla de Nueva York confirmó este punto. Loki empuñó el cetro, que contenía la gema de la mente, y casi aniquiló a los Vengadores, causando graves problemas a la Tierra. Loki nos molestó en defenderse y en ese momento, el juego de preguntas también les recordó que la tercera pregunta estaba por comenzar. En la cortina de luz, el marcador se desvaneció lentamente y se mostró la tercera pregunta. Entre las siguientes opciones, ¿quién robó el Tesseract, es decir, la piedra espacial? A. Loki Laufeyson. B. Thanos. C. Alexander Pierce. D. Thor. Nick Fury frunció el ceño y dijo, ¿hay algún error en esta pregunta? Si no recuerdo mal, Thanos finalmente le arrebató el cubo cósmico. Le dio una paliza a Thor en aquel entonces. Tony Stark analizó. Quizás ya pasó. Durante la batalla de Nueva York, Loki quiso robar el cubo cósmico, pero no lo logró. Más tarde, al parecer, el cubo cósmico fue llevado a Asgard y no creo que Thor hiciera algo así, ni tenía por qué hacerlo. Debería haber negociado con nosotros antes de traer el cubo cósmico a Asgard para su custodia. Chapter 260. Time Travel. Tony Stark señaló la cortina de luz. Hola chicos, ¿a alguien le suena familiar esta pregunta? Nick Fury miró al tranquilo Loki, levantó las cejas y dijo, recuerdo cuando el juego de preguntas reveló la batalla de Nueva York antes, se reveló que Loki era el principal culpable que atacó Nueva York e intentó robar el cubo cósmico, ¿no sabemos sobre qué línea de tiempo pregunta este juego? Loki se encogió de hombros. Obviamente, esta debería ser la línea de tiempo posterior a la batalla de Nueva York. Tony Stark dijo, esta pregunta dice que el cubo cósmico fue robado. También creo que ocurrió después de la batalla de Nueva York. En primer lugar, se pueden descartar las opciones B y C. Thanos le arrebató el cubo cósmico a Thor. Todos lo sabemos. En cuanto a Alexander Pierce, según la cronología normal, fue descubierto poco después de la batalla de Nueva York y capturado. En ese momento, el cubo cósmico ya había sido llevado a Asgard, así que no podía permitirse ir allí a robarlo. Desde este punto de vista, la respuesta a esta pregunta está entre las dos. Y tiendo a elegir la opción A. Esta persona tiene antecedentes penales. El análisis de Tony fue razonado, y todos sintieron que no había nada malo en ello, pero Loki se defendió. No, la respuesta a esta pregunta debería ser Thor. Thanos tomó el Tesseracto en sus manos. Si robo el cubo cósmico, ¿cómo puedo dárselo? Es cierto. Según la personalidad de Loki, si se apodera de un tesoro como el cubo cósmico, aunque no sepa que contiene la gema del espacio, lo usará para armar un gran alboroto. Pero en los próximos vídeos expuestos por el juego de preguntas, no se ha revelado nada parecido. ¿Podría ser que Thor fuera el ladrón que robó el cubo cósmico? Scotland expresó su desconcierto. ¿Quién puede decirme qué es un cubo cósmico y qué son Thor y Asgard? Su conocimiento del mundo exterior es limitado durante su estancia en prisión. Además, el gobierno bloquea todas las noticias sobre el concurso en prisión. Hasta el momento, solo conocía información general sobre el concurso y los Vengadores. Ni siquiera sabía cuántos miembros tienen los Vengadores ni sus nombres. Hank Pym amablemente le contó todo y luego dio su suposición. Creo que esta pregunta debería ser la D. Scotland asintió. Está bien, le creo, doctor, no me decepcione otra vez, ¿de acuerdo? Hank Pym se encogió de hombros. No me haré responsable de las respuestas incorrectas, Scott. Puedes pensar en otras posibilidades tú mismo. En ese momento, la cuenta regresiva para la respuesta ya había comenzado. Tony Stark, Loki y los demás dudaron un poco, pero Scotland apretó los dientes y pulsó el botón de respuesta. Ya son menos 5 puntos, puedo apostar. Era muy consciente de la situación. Si quería revertir la situación y ganar el partido, debía recurrir a respuestas rápidas y arriesgadas para sumar puntos. De lo contrario, sería el perdedor.
Por supuesto, también tuvo que confiar en su suerte, y debido a su suerte, se ganó el derecho a responder, sin mucha vacilación, inmediatamente tomó una decisión. Elijo a... Hank Pym lo miró. Él también elige a Loki. No es que no estuviera seguro, sino que sentía que si él robaba el cubo cósmico, no sería fácil para Thanos conseguirlo. Pero el cubo cósmico está en manos de su estúpido hermano, de esto se deduce que Thor pudo haber robado el cubo cósmico de Asgard. Tras deliberar un poco, Tony Stark y Nick Fury eligieron la opción D. Coincidieron con la justificación de Loki. De hecho, si este astuto dios consigue el cubo cósmico, al final nunca se lo entregará a Thor. Los jugadores tomaron decisiones una tras otra, y la cuenta regresiva terminó lentamente. En ese momento, Tony Stark le dijo a Scott Lang: no te pongas nervioso, no he visto a nadie obtener menos 10 puntos, tal vez puedas convertirte en la primera persona en obtener menos 10. La comisura de la boca de Scott Lang se torció 2 veces. Da igual, de todos modos ya no me importa. Su estado mental ahora es muy tranquilo, con una especie de desapego al mirar el mundo. La situación ya es muy mala, ¿qué tan mala puede ser? La respuesta correcta es Loki. Felicitaciones al jugador Scott Lang por obtener una respuesta rápida y 4 puntos, y felicitaciones al jugador Hank Pym por responder la pregunta correctamente y obtener 1 punto. El jugador Tony Stark, el jugador Nick Fury y el jugador Loki Laufeyson respondieron incorrectamente y se les dedujo 1 punto. Joder, sí. Lo hice. Scott Lang, que estaba acostado boca arriba, ya había comenzado a saltar en el lugar y celebró con una gran sonrisa. Jajaja, Hank, tienes razón, los dos lo logramos. Hank Pym también se rió y dijo: muy bien, ahora tienes la oportunidad de contraatacar. Tony Stark. Creo que ambos se han llevado la victoria final de este juego. Mierda. Si Loki no me engaña, no responderé mal a esta pregunta. Nick Fury negó con la cabeza. Por suerte, ahora tenemos una mayor ventaja en puntos, pero ¿qué pasó con esta pregunta? ¿No deberíamos usar la batalla de Nueva York como ejemplo otra vez? Loki también estaba un poco confundido en ese momento. ¿Cuándo robé el cubo cósmico otra vez? ¿Será que la línea temporal de esta pregunta aún está en la batalla de Nueva York? Pero esa vez, no fallé ya. En este momento, el juego de preguntas y respuestas también comienza a reproducir el vídeo con la respuesta correcta como de costumbre. Loki está naturalmente absorto, preguntándose qué sucede. La imagen se muestra en el edificio Stark, gravemente dañado. Al observar la ciudad de Nueva York desde el cielo, se puede apreciar que varios edificios también sufrieron graves daños. Nick Fury inmediatamente evaluó. Esta es la batalla de Nueva York, vi el vídeo tantas veces y recuerdo cada detalle. Tony Stark cruzó los brazos sobre el pecho, frunció el ceño y dijo: qué raro. Ya se publicó este futuro vídeo. Quién sabe, quizá porque el futuro vídeo aún no estaba terminado, pero ahora sí lo está.